Ah, ya, gracias, ingeniero. Disculpe, ingeniero, se habilitó la asistencia de hoy día. Pasa que estuve viendo y no se activó o sí se activó. Enseguida lo voy a habilitar, ¿ya? Vamos a esperar que ingresen algunos cuantos más. Está bien, gracias. Ya está habilitado. Unos 5 minutos, por favor, lo que ya habíamos visto, ¿no? Y en realidad el contenido de hoy día no iba a ser parte del parcial para el día de mañana. Entonces vamos a ver algo relacionado con eso. De todas formas, si es que tienen alguna consulta a medida que se está realizando lo que es el desarrollo, ya, en cualquier momento me lo hacen saber. Igual estamos un poco atrasados y de paso este viernes creo que no va a haber o no debería haber clases, ¿no? Por la cuestión del paro cívico. Vamos a ver cómo hacemos para hasta el día sábado o lunes, que sería el plazo para la cuestión de la toma del repaso. Bueno, ya terminó la asistencia. Aquí vamos a ver. Ya, aquí hay un enunciado. Me avisan, por favor, si es que se puede ver la pantalla. ¿Se ve con claridad? Sí, se ve. Ya, este es un enunciado típico. Eh, Considérenlo porque va a ser algo similar a esto, ¿ya? A ver, podríamos leer un poco. Dice considerar U. Cuando decimos U, podríamos hablar sobre la cantidad o la distancia mínima que existe entre una franja a otra en la cuestión de la parte fija, ¿no? De nuestro sistema de medición, en este caso la parte superior. Entonces, si dice que es U a la 1, entonces desde estas franjas que le llaman fiel hasta esta otra, tenemos en realidad una distancia de 1 milímetro, ¿ya? O sea, cualquier cosa, bueno, se lo puede considerar como uno algo, ¿no? Puede ser 1 milímetro, una pulgada, una décima, cualquier cosa. 1 milímetro podría ser. Ahora, n es la cantidad de divisiones que existe, ¿no? A considerarse en la parte móvil de nuestro instrumento de medición, ¿no?
No vamos a hablar sobre un calibrador o un vernier porque en realidad esto puede estar en cualquier dispositivo, ¿no? Ahora, K es un coeficiente, ¿no? Que más que ser un coeficiente cualquiera, nos va a ayudar de cierta forma, nos va a permitir que nosotros personalicemos lo que es la escala móvil, ¿no? Dándonos, en el mejor de los casos, una comodidad de lectura. Pero este caso, si ustedes se dan cuenta, amplía lo que sería la escala móvil, ¿no? Si es que alguno de ustedes ya estuvo practicando algo, entonces se va a dar cuenta que haciendo variar ese K, hasta a veces K4, va a haber mucha más comodidad, pero eh, tenemos que tener una escala móvil mucho más grande. Entonces, dado estos datos, ustedes podrían encontrar lo que es L, S y A, ¿no? Vamos a llamarle A directamente, pero es en realidad la cantidad mínima medible, ¿no? Después L como la longitud, considerando esta magnitud de U, desde este hasta el último, ¿no? Hasta las 40 franjas que hay en total. Sería la distancia desde aquí hasta allá, ¿ya? S es la separación que existe entre este de aquí y este, ¿no? O cualquiera de ellos con respecto a su vecino. Puede ser este con este o este con este, ¿no? Eso es indiferente. Lo que hay que tener un poco de cuidado, tal vez si es que ustedes quisieran medir A, eh, en la parte gráfica podrían hacerlo con con una cota, ¿no? Desde aquí hasta este, ¿no? Sería 0,02. Ese sería su A, ¿no? Pero solucionándolo de manera gráfica. Ahora, en este caso yo no les pido que sea gráfica o que sea analítica, ¿no? De cualquier forma ustedes podrían sacar ese dato, ¿no? Y esta parte de A o esta pequeña unidad perceptible, ¿no? Para jugar con lo que es la franja o la intersección con franja, esto es lo que está escrito en el instrumento de medición, que ustedes igual lo podrían encontrar, ¿no? Pero en este caso estamos diseñando un instrumento, entonces tendríamos que encontrar ese dato. Ahora, realizar la lectura. Dado esto, está diseñado ya lo que es la parte fija y la parte móvil, ¿no? Con los respectivos datos. Ustedes van a tener esto. Tienen que ponerle un valor a L, S y A. No importa cómo lo solucionen, pero de manera analítica son unas tres fórmulas, ¿no? Que lo pillan en cualquier lado. Son 10 U. Si es un milímetro, son 10 milímetros, un poco más, ¿no? Si ustedes quisieran medir esto de manera directa o gráfica, podrían saber esa medición, ¿no? 0, 11 y hasta aquí, ¿no? O de otra forma también podrían medir 11 franjas, 11 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, ¿esto cómo daría resultado? En realidad, 11 más 9, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 por, esto sería, a ver, 0,02, ¿no? Si es que ese fuera el valor de A, ¿no? Aquí. Este tendría que ser el valor de A.
A ver, ¿alguna pregunta? O, disculpen, ingeniero, o sea que depende de A, va a ser por lo que vamos a tener que multiplicar, ¿no? Sí, depende de A, porque, a ver, por la parte gráfica, yo lo he escalado para que esto se pueda visualizar. Sí, ha sido movido esto de acá. De forma analítica tienen que multiplicar por A, porque es la cantidad mínima que pueden ustedes tener, ¿no? Es ¿cómo también le llaman? Hay un nombre en los equipos de medición que le saben llamar a A, es la mínima percepción o la dimensión mínima medible, ¿no? Porque después de eso, ustedes pueden medir, pero las franjas no le van a servir para intersectar. Cuando intersectan franjas sería la cantidad mínima, 2 centésimas en este caso. Y este de acá es muy útil, esta forma de medición es muy útil para la cuestión de ajustes de rodamiento o piezas muy precisas, ¿no? Porque vamos a tener que por lo menos jugar entre 2 centésimas. Ingeniero, ¿Sí? aquí en la parte fija no es, digamos, es 11, ¿no? Pero, ¿qué tal si en la parte móvil estuviera chocando con el 11? ¿Se lo tomaría en cuenta como 11 o en 10 se lo dejaría? Aquí está en 11, ¿no? En la parte izquierda hay 11. En Sí, la sí. parte, ustedes solamente ubican en la parte izquierda 11, ¿no? De aquí para allá existen 11. Listo, se olvidan. Van a la parte móvil y empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 es el que está intersectando exactamente con una franja. Entonces son 9 unidades de la parte móvil. Ah, ya. La sensibilidad es de 0.02, 2 centésimas, ¿no? Pero este dato ustedes también lo pueden sacar como de forma analítica. Ahí. Entonces multiplican por A y eso sería en realidad el resultado de este sería la medición que está dando, la lectura actual de esta representación de la parte fija y móvil. Entonces no importa si el 11, digamos, esa línea del 11 está chocando con la parte, el cero de la parte móvil. Si este 11 choca, Ajá, ya, eso le pregunto. si este 11 choca, entonces quiere decir que es una medición exacta, ¿no? Que son 11 milímetros. Entonces, ninguna de ellas tendría que chocar a menos que exista en la parte fija franja, esta de acá va a coincidir, ¿no? La última. Pero si es que está intersectando el cero, entonces la medición es directa, ¿no? A ver, ¿alguna consulta con respecto a eso? Todo claro. Es bastante sencillo, ¿no? Pero se van a dar cuenta de que hay que ser minucioso, ¿no? Porque fallarle en la lectura de alguna franja, entonces ya es complicado. Y además, las formas de medición igual hay que tener cuidado, porque ustedes inclinan un poco lo que es el instrumento y la lectura es falsa, ¿no? A ver, vamos a borrar entonces todo esto. Vamos con lo siguiente. Aquí, a ver, den un poco de lectura y me avisan qué tipo de datos más necesitan o qué es lo que no pudiesen entender.
A ver, considerar el siguiente engranaje dentado recto de diámetro primitivo 60. Encontrar el módulo, encontrar el diámetro exterior, ¿no? Este es un caso, ya, este es un caso real que a ustedes se les puede presentar. Y a veces se les presenta con que saben el diámetro exterior y más o menos se dan cuenta de lo que es el módulo y les pueden decir, creo que es esto, ¿no? Pero en la mayoría no saben lo que es el módulo y el primitivo peor. La distancia o el diámetro primitivo es muy relevante para que nosotros podamos realizar un montaje de un engranaje porque vamos a saber a qué distancia posiblemente trabaje, ¿no? Decimos posiblemente porque hay que revisarlo en el engranaje, que esté bien desarrollado, que tenga la cantidad de dientes apropiada y además el perfil, ¿no? Entonces, este es un caso, digamos. Diámetro primitivo 60, tal vez una separación de cuánto, de 30 milímetros, ¿no? Porque decimos que el diámetro primitivo va a estar considerado de dónde a dónde, eh, por acá, ¿no? El diámetro primitivo, casi por lo que es la panza del engranaje, del dentado, ¿no? Pero no es, ¿ya? A ver, esto de acá está. Pero tampoco quiere decir que se encuentra en la mitad de la altura de lo que sería el interior y el exterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Con el diámetro primitivo. Aproximadamente se va a encontrar por ahí. Y si decimos que es de 60, entonces tenemos que considerar de que desde el punto medio hacia el primitivo tenemos 30 en radio, ¿no? Entonces estamos con una información de que por lo menos desde aquí hasta allá va a tener que trabajar con otro engranaje, pero ya va a consumir una distancia de 30 milímetros por esta cuestión del diámetro primitivo. Ahora, encontrar el módulo. ¿Cómo podríamos encontrar el módulo teniendo información del diámetro primitivo? ¿Alguien tiene idea? El número de engranaje Ya. ¿Y cómo puedes saber el número de la cantidad de dientes? se la cuenta. Ajá. ¿Y aquí dónde podría contar? Aquí, ¿no? Aquí está la cantidad de dientes, ¿cierto? Es que en realidad eso es lo que pasa. El cliente puede estar en Oruro, La Paz, y lo único que quiere él es darle dinero a ustedes y que ustedes le envíen esa pieza porque su máquina está parada. Y su dicho es que lo necesita para ayer esa pieza, ¿no? Le va a mandar una foto y usted les dice, por favor, mídamelo el diámetro exterior. Se lo va a medir más o menos. Con ese más o menos ustedes tienen que empezar a trasbuscar todo este tipo de información, ¿no? Que si se dan cuenta es sumamente fácil, pero que la mayoría no puede percibir porque no se ha dado un breve tiempo en saber a qué se refiere estos datos, ¿no? Entonces, a ver, vamos con eso. Aquí tenemos desde este, ¿no? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si ustedes van, entonces podemos decir que T es igual a 24 y muchas veces esto también le dicen Z, ¿ya? Dependiendo de la bibliografía. No importa, pero ustedes saben que son 24 dientes. Si ustedes trasbuscan o miran cualquier libro, dudo mucho de que el diámetro primitivo cambie para poder ser calculado como. Nosotros escribimos diámetro primitivo así, ¿no? A ver, está muy
algo así, ¿ya? Pero ustedes pueden ponerle cualquier nombre, ¿no? Al fin y al cabo está acá expresado y se entiende. Diámetro primitivo 60 milímetros. Pero el diámetro primitivo también es, cuando es una norma modular, el módulo por la cantidad de dientes, ¿no? Eso. Entonces ustedes ya podrían encontrar lo que es el módulo. El módulo es el diámetro primitivo dividido entre 24, ¿no? Y ahí está, sale el primer inciso, ¿no? Entonces esto de acá se puede responder, ¿no? Es 2.5. ¿Es normalizado? Sí. Vamos por buen camino, porque si le sale 2.57, 2.61 o 2.48, sí, no quiere decir que esté mal. Posiblemente esté mal fabricado o con algunas medidas de dimensiones o coeficientes por demás, ¿no? Pero tal vez su diámetro primitivo siga estando bien, porque algunos diseñadores esto lo amplían un poco más, ¿no? Esta cresta está un poquito más crecida. De todas formas, hay también métodos para poder detectar si hay coeficientes de modificación. Pero en engranajes estándares ustedes podrían ir por este camino, ¿no? Y en la mayoría de los casos va a ser este. Ahora, encontrar el diámetro exterior. Ustedes pueden medir desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde punta hasta la punta. Ese es el diámetro exterior. Pero si ustedes solamente tienen una fotografía, es muy difícil que puedan medirlo, ¿no? Y al cliente decirles que él lo mida, en primer lugar no tiene instrumentos de medición, ¿no? Y si va a tener, va a realizarlo con un flexo o con una regla que va a tener una falla por lo menos de 3 milímetros, ¿no? Siendo muy exacto de 3 milímetros. Con un flexo imposible. Y ahora, el diámetro exterior, ¿cuál sería? Tenemos el módulo, el diámetro primitivo, la cantidad de dientes. Entonces, el diámetro exterior, 2 por lo que sería eh, T, en este caso, la cantidad de dientes por su módulo, ¿no? Eso sería. Si es que no reconocen lo que sería estas pequeñas formulitas, es porque tal vez no han leído todavía, ¿no? O tal vez está un poco más complicado en la cuestión del casilla, pero ese es su desarrollo, ¿no? Eh, ya, esto está mal, esto es más, ¿ya? Eso me estaba equivocando. Esto de aquí es más. Esto de aquí es más. Eh, a ver, y esto es así, ¿ya? Porque si no, vamos a irnos a primero multiplicar y luego sumar, ¿no? Este, a la cantidad de dientes hay que sumarles dos dientes más, y eso recién multiplicarlo. A ver, ¿alguna pregunta? El resultado de esto sería 65, ¿no? Desde aquí hasta aquí tendría que medir 65. El diámetro primitivo, por aquí, por esta zona hasta por esta zona, tendría que tener 60 milímetros, ¿no? Ahora el interior igual lo pueden sacar, ¿ya? A ver, vamos a borrar todo esto. Como habíamos visto en esas ecuaciones y la parte explicativa, el cual ustedes podrían
Bueno, pueden tener abierto, ¿no? Lo que es el libro Casillas para poder ver. Aquí, ¿no? P está llamando como si fuera, bueno, el paso, ¿ya? Diámetro primitivo de P. El módulo por N. N le está llamando a la cantidad de dientes, ¿no? En este caso, a ver, aquí no especifica, sí, pero N es la cantidad de dientes que hay. Diámetro exterior, no. Módulo por la cantidad de dientes más 2. Si quieren saber el diámetro interior, esto de acá, ¿no? ¿Qué otra cosa más pedía? El módulo. Hay muchas ecuaciones donde pueden ustedes sacar el módulo, pero si tenían el diámetro primitivo y tenían la cantidad de dientes, entonces el módulo está acá, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Ingeniero, en esa parte del libro, hay una parte borrosa, creo, o, o estoy viendo mal. Creo que es pi, aquí, sí, es pi, porque el paso es módulo por pi, entonces el módulo despejado igual el paso dividido entre pi. Ah, Es ya, ya. pi, Gracias. sí, es pi. Es muy relevante utilizar igual por pi, ¿no? Cuando hay instrumentos de medición exclusivos para lo que son engranajes. A ver, vamos con el próximo ejercicio. Este de acá. A ver, dice, considerar los siguientes engranajes de dentado helicoidal. Entonces, ya nos están diciendo de que no vamos a tratarlo como engranajes de dentado recto. El siguiente caso igual es algo cotidiano, porque como se habrán dado cuenta, tienen sus propias ventajas y desventajas. Los dentados rectos y helicoidales, ¿no? Y obviamente los helicoidales son de un costo más elevado, ¿no? La fabricación es más morosa y es más difícil. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tranquilamente alguna información que nos va a fallar, mínimamente van a ser unas 3 a 4 horas de fabricación que alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? Y el material, más de paso. Entonces acá dice, cantidad de dientes del piñón, 18, ¿no? Entonces no hay por qué contar aquí. Nos está diciendo que son 18. Cantidad de dientes de la corona. La corona también se les llama cuando hay un tren conformado por dos engranajes de contacto en el cual la corona decimos que es el más grande. Este de acá, 35 dientes, ¿no? El piñón tiene 18, la corona tiene 35. Módulo normal. Si han visto el video anterior de estas clases, hay un módulo normal y un módulo aparente. El módulo aparente va a incrementar, ¿no? Siempre tiende a incrementar por esa distorsión de el helicoidal, ¿ya? Muy pocas veces tiende a disminuir. Eh, Casi no se hace eso, se incrementa, ¿ya? El módulo normal, entonces 3. El módulo aparente, que tienen que tener cuidado, que también se especifica ahí en el libro, tiene otra simbología, ¿no? Entonces, el módulo normal, el ángulo de la hélice, alfa. Si me está diciendo el ángulo de la hélice alfa, 25 grados, quiere decir que este ángulo se encuentra en el primitivo. No se encuentra ni en el interior, que va a ser menor al ángulo de hélice, ni en el exterior, que va a ser mayor al ángulo de hélice. Porque hay un método para hacer reingeniería que lo único que podemos nosotros tallar o poner sobre un papel y sacar el ángulo de inclinación sería en el exterior, ¿no? Porque en realidad no sabemos exactamente dónde está el primitivo, o por lo menos no podemos sacar huella del primitivo, porque esto tiene cuerpo. Entonces, ángulo de hélice es el ángulo que se encuentra en el primitivo. Encontrar la distancia entre centros para ambos. De centros para realizar el correcto montaje entre ambos engranajes. Teniendo esta información, ¿cuál sería la distancia que nosotros deberíamos
decirle o recomendar al que está realizando la estructura en el cual estos dos engranajes van a trabajar desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, de que desde ahí hasta aquí, ¿no? Desde ahí hasta ahí va a tener una distancia de trabajo. Antes de poder maquinar cualquier tipo de engranaje, esto es lo que se hace, ¿no? Hay un requerimiento, entonces nosotros vamos a hacer de manera teórica, ¿no? Ya el técnico va a agarrar el material y va a empezar a montar sus trenes de engranajes para poder hacer el maquinado. Pero si después de eso estos engranajes lo colocan ustedes a esa distancia y no entran, entonces son muchas horas, ¿no? Y es dinero que se pierde. A ver, ¿se dan cuenta cómo solucionar esto? A ver, vamos a ver en el libro, ¿ya? Para ver si es que encontramos la solución. Creo que estaba por aquí o más abajo. No, es mucho más arriba entonces. En la parte de los engranajes helicoidales. Porque estamos tratando con ese tipo, ¿no? A ver, piñones y cadenas, engranajes, cálculo de ruedas helicoidales, ¿no? Aquí podemos sacar la talla, el diámetro primitivo, ya. Aquí, ¿no? El problema, bueno, en realidad lo que hay que tratar de entender muy bien son los conceptos, ¿no? Porque aquí de manera muy rápida nos dicen esto es tal, 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 y nos dan las herramientas, pero no hay un ejercicio eh, práctico, ¿no? Es como un formulario, como un resumen de fórmulas y un poco de concepto, pero no nos está dando referencia de cómo puede ser utilizado. Vamos a tener que fijarnos en esto, DP, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto dice, igual nuevamente con el concepto anterior, dice lo siguiente. Y esto es lo que hay que considerar. Dice, de que el diámetro primitivo se encuentra más o menos por la panza del engranaje, por el medio, ya, a ver, hasta ahí, ¿no? Ese es el diámetro primitivo. Y de aquí, su diámetro primitivo también se encuentra más o menos de ahí hacia más o menos por acá, ¿no? Hacia el medio. La línea de paso, o por donde ellos trabajan, ya, justamente va a estar por el diámetro primitivo. A ver, otro color. Ellos van a interactuar como si estuvieran trabajando ahí, ¿no? Una línea de paso. Ese es un concepto que se utiliza bastante en los engranajes. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Que si ellos están trabajando bien en una línea de paso, es porque el diámetro primitivo de con este están interactuando. Entonces, si yo tengo los diámetros primitivos, ¿no? Que se puede sacar con qué? Con la cantidad de dientes, el módulo y el ángulo de la hélice, 25. ¿Por qué? Porque de cierta forma me dice, a ver, esto voy a esconder. A ver, porque de cierta forma aquí, en esta parte, me dice el diámetro primitivo, la cantidad del número de dientes por el módulo por
dividido entre coseno, esto es alfa ya. Aquí abajito es alfa. A ver, esto de acá es alfa. Lo que no se nota muy bien es alfa, ¿ya? Es el ángulo de la hélice. Entonces tengo el número de dientes, tengo el módulo, coseno en sexagesimal, el ángulo obviamente en sexagesimal, ¿no? Y tengo alfa, ¿no? Tengo el diámetro primitivo, ya sea del piñón, que es el más pequeño, o de la corona, que es el más grande. Entonces, para que yo sepa la distancia entre centros, debería considerar la distancia de aquí hasta aquí, ¿no? Y la distancia de aquí hasta aquí. ¿Y qué es eso? Lo rosado no es nada más ni nada menos que el diámetro primitivo 1, le vamos a llamar a este, más el diámetro primitivo que vamos a llamar a este 2. Entonces sería desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, ¿no? Eso. Y si lo dividimos entre 2, vamos a sacar la mitad, desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto, ese trayecto. Porque en realidad todo lo de arriba es de punta a punta. Dividido entre 2 sería, bueno, en realidad es este trayecto, o si no, considerando esto más la suma de esto, ¿no? Que sería esa la distancia entre centros. Y esa es la distancia de trabajo. Ahí. Ahora, ¿en qué se emplea esto? Lo utilizan las impresoras, lo utilizan los vehículos, lo utilizan, bueno, las maquinarias, muchísimas maquinarias lo utilizan, las fresadoras, los tornos, lo utilizan los taladros, lo utilizan los puentes grúas, lo utilizan las máquinas mineras, los guinches, lo utilizan, bueno, en realidad hay hartos elementos, bueno, hartas maquinarias que están utilizando estos elementos, ¿no? Y si ustedes lo destapan y son curiosos, la mayoría son engranajes helicoidales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nada, es saber algunos cuantos conceptos, poder sacar, saben contar, ¿no? La cantidad de dientes, la inclinación más o menos pueden sacarla, eso íbamos a avanzar hoy día para sacar a partir del tallado del diámetro exterior, que no es el ángulo de hélice, ¿no? Porque el ángulo de hélice se encuentra más o menos por aquí, en el primitivo, ¿no? Pero con métodos geométricos se puede sacar. ¿Por qué? Porque vamos a sacar la talla de lo que viene a ser por esta punta, ¿no? Por estas puntas, que sería el diámetro exterior. Porque a eso nosotros podemos acceder. Adentro o al medio no podemos, ¿no? No podemos sacar la huella en papel. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Disculpe, no le puedo entender bien para hallar la distancia, el diámetro primitivo 1 y 2. Ya. El diámetro primitivo, considere lo que es del piñón. El diámetro primitivo 2, considere lo que es de la corona. ¿Cómo va a obtener esa información? Con esto, ¿no? Diámetro primitivo del piñón es igual a n, ¿no? N es 18, la cantidad de dientes. 18 por el módulo normal, ¿ya? Porque si hablamos de módulo aparente, bueno, en alguna sección se utiliza módulo aparente, acá está directamente como M, módulo, ¿ya? Módulo normal. 3. Pero ese módulo normal tiene que dividirlo entre coseno de alfa. Entonces, ángulo de la hélice alfa, 25. Con esto saca el diámetro primitivo de este pequeño, sumado al diámetro primitivo del grande, y en realidad lo que tendríamos, eso sería la distancia desde el primitivo hasta su primitivo de este, ¿no? Hasta más o menos ahí. Pero esto dividido entre dos
¿sí? ¿De cuántos decimales va a querer la respuesta? Disculpe, no le entendí. ¿De cuántos decimales va a querer la respuesta? Pueden utilizar 2 decimales, no es mucho problema. Se maneja hasta centésima en este caso. Ya 1 milímetro es hartísimo, ¿no? Décimas se podría considerar, pero ustedes mismos al momento de realizar el montaje van a ver que eso tiene mucha holgura, ¿no? Entonces, si es que utilizan máximo 2 décimas, 3 décimas, ya es perceptible, pero es aceptable unas 2 décimas. Pero si utilizan centésimas, entonces los engranajes, por ejemplo, de serigrafía, se manejan centésimas, ¿no? Y las bombas igual. A ver, con respecto a esto, entonces, si esto de acá, ¿no? Que esto es la longitud total, lo dividimos entre 2, entonces vamos a tener la distancia de esa parte del centro a esta parte del centro, ¿ya? Y esa es la distancia en la cual ellos necesitan ser montados para poder trabajar, ¿no? Para que exista esa interacción justamente en la línea de paso. Que esta parte roja sería la mitad, ¿no? De la flecha de extremo a extremo. Entonces, en realidad, ¿qué sería? A ver, sería lo siguiente. Ya, aquí. Sería esto de acá, ¿no? Sería 18 por el módulo, ¿no? 3 dividido entre coseno de 25 más 35 por 3 dividido entre el coseno de 25, ¿no? Todo esto divide entre 2. Esa es la distancia de centros, ¿no? Nada más. Con esta información, ustedes si gustan, ¿no? Pueden ir a SolidWorks, dan estos datos, hacen sus engranajes, realizan el montaje. No siempre tienen que hacer una estructura fija, ¿no? Donde esto van a girar. Van a tener que hacer en algún momento alguna maquinaria. Entonces, a partir de aquí ya va a ser un árbol, ¿no? Que va a interactuar con algún otro elemento. Y aquí igual. Pero la distancia de trabajo entre ellos dos es la distancia de centro. Ahora, si a esto de acá ustedes le incrementan 1 milímetro, esto va a estar muy holgado, ¿no? Y si va a decrementar décimas o 1 milímetro, entonces esto ni siquiera se va a poder realizar el montaje. No va a entrar. Entonces, eso de ahí responde a esto, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Y que en el caso sea, no sé, la ecuidad sea de espiga, es lo mismo, se trabaja, ¿no? Sí, lo mismo. Es lo mismo. Gracias. Ahora, referente a eso, bueno, nada que ver con el examen, ¿no? Pero esto de acá realiza un empuje axial, ¿ya? Puede ser hacia ese lado y este hacia ese lado. Entonces, entre ellos tratan de escapar. Hay un empuje considerable. Lo que podrían hacer ustedes es fabricar de la misma magnitud, ¿no? En este caso aquí otro engranaje. Va a tener que ser así, ¿ya? O engranaje chevron, igual le llaman, o lomo de pescado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que esta parte de acá trata de empujar hasta este lado y esta otra hacia el otro lado, ¿no? Y en realidad estas fuerzas se anulan.
Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya es un análisis de cargas estáticas y cargas dinámicas. A ver, entonces algo fuera de esto no va a haber, ¿ya? A ver, ¿alguna última consulta? Creo que es suficiente esos 3 ejercicios por ahora. Todo claro, ingeniero. Todo bien. Ya. Ya, entonces esto es algo práctico, ¿no? Esto no es simplemente un vernier o un calibrador. Esto es un engranaje bien básico, pero luego se van a dar cuenta de que es así la forma de trabajo, ¿no? Y les va a ir complicando porque hay muchos mecanismos y hay elementos ya que tienen cierto tipo de complejidad, ¿no? Y la información que ustedes le pueden dar, bueno, en el mejor de los casos va a ser ¿no? En el peor ni siquiera le van a dar el módulo. La cantidad de dientes al cliente le puede decir, por favor, que lo cuente. El ángulo de hélice, ni por si acaso, ¿no? Si ustedes pueden viajar, entonces de allá van a tener que traerse toda la información posible, ¿no? Pero si no, entonces van a tener que tal vez pedir la distancia de trabajo y ustedes van a tener que diseñar todo esto, mandarlos y no deberían tener ningún problema allá en el montaje, ¿no? Le pueden decir, usted lo coloca aquí, usted lo coloca aquí, tiene que trabajar. Pero si hay décimas de falla, o este de aquí tiene 25 grados y este de acá tiene 24, un grado ya no sirve, ¿no? Pueden fallar tal vez con 20 minutos, pero esto va a sonar. Suena y se van a deteriorar, pero tal vez el cliente no se dé cuenta. Pero ya con 30 minutos, medio grado, no va a entrar esto. Y si es con un grado, ni por si acaso, ¿no? Si se dan cuenta que ya han fallado por un grado, ni lo manden. Ya, entonces nos vemos el día de mañana a las 6:30. Ya, vamos a tener unos 10 minutos para que pueda explicarle cómo van a desarrollar el repaso y luego se va a habilitar. Ya, nos vemos entonces, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Pero, ingeniero.